Buenos días con todos, chicos. A ver, el día de hoy tenemos el tema de magnitudes proporcionales. Es un nuevo tema, es un temita muy común, muy usado en exámenes de admisión, se puede decir, pero también es muy usado en física. O sea, magnitudes proporcionales, ¿a qué se refiere? Son magnitudes, ¿no? O qué es una magnitud, mejor dicho. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso, la longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, una carretera se puede medir, ¿no? Porque tiene longitud, porque tiene una distancia, se puede medir en metros, ¿no? Tú, por ejemplo, te puedes pesar, ¿no? Ahora, pero tú calculas tu masa, no calculas tu peso, ¿no? Hay ese tipo de... Está mal dicho, ¿no? Tú calculas la masa de un cuerpo, más no calculas el peso de un cuerpo. Recuerden que la masa, ¿a qué es igual? La masa está en kilogramos, pero el peso ¿en qué está? El peso está en newtons. ¿No? Lamentablemente hablamos mal, porque bueno, ya son costumbres, ¿no? Que se nos quedan, pero que están mal dichas, sí. Pero bueno, no hay problema, no afecta a nadie, al final todos se entienden, ¿no? Pero lo ideal sería que fueran que digas, ¿no? Señora, deme 3 kilos de masa o 3 kilos de papa, le dicen, ¿no? Pero dicen el peso, ¿no? El peso no, la masa, ¿no? Pero bueno, si corriges probablemente no te entienda. Pero bueno, profe, pero ¿para qué sirve en física? A veces hay algunos temas en física, o fórmulas en física, que con este tema de magnitudes proporcionales tú puedes demostrar algunas fórmulas relacionando, ¿ah? Relacionando. Entonces, digamos que eso ayuda, sí ayuda. Entonces, profe, pero ¿cómo lo puedo relacionar uno con otro? Eso vas a aprender el día de hoy, a relacionar magnitudes, que es el objetivo siempre, ¿no? ¿Cómo relaciono la velocidad con la distancia? ¿Cómo relaciono la velocidad con el tiempo? ¿Cómo relaciono la presión con el área? ¿Cómo relaciono la presión con la fuerza? ¿No? Hay una relación. Y las magnitudes físicas, ¿no? Que también tiene ese nombre, magnitudes físicas, también se relacionan con las magnitudes proporcionales, que obviamente son distintos temas, pero también se pueden tomar temas de física acá, por si acaso. Entonces, vamos de frente ya que ustedes están en cuarto, de repente ya vieron el tema, ¿no? Entonces, vamos a repasar, o en todo caso, si no lo has visto, vas a aprender el día de hoy. Entonces, ¿qué es una magnitud? Es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico que se asigna a distintos valores como resultado de una medición. Entonces, ya les dije, es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, el área de un terreno, la edad de una persona, el peso de alguien, la fuerza de alguien, ¿no? Algo así, hay distintas cosas que se pueden medir, ¿no? El amor, por ejemplo, no es una magnitud, ¿no? La amistad no es una magnitud, porque no se puede medir. No hay un sistema de unidad que pueda medirlo. No hay. Entonces tengan mucho cuidado, porque a veces te ponen preguntitas teóricas, a veces, donde muchos caen, ¿ah? No crean que siempre son ejercicios prácticos, no mecánicos para resolver. No, a veces en la teoría, la mayoría es donde pierde puntos. Entonces, ya sabemos que es una magnitud, pero ¿qué son magnitudes proporcionales? Cuando hablamos de magnitudes proporcionales, eso es que tienen una relación. ¿Está bien? Se llama proporcional porque hay una relación en ese caso. Entonces, profe, ¿pero qué tipo de relación? Es una relación que puede ser por multiplicación o por división, porque a ver, no siempre las relaciones van a ser por división, no, no siempre, porque ahora vamos a ver que las magnitudes pueden ser inversamente proporcional o directamente proporcional, y ahí está una relación. Entonces, vamos a ver eso. Como les dije, hay dos tipos de magnitudes. Vamos a hablar de la primera, que es directamente proporcional. ¿Por qué son directamente proporcionales? Porque tienen una relación de división, ¿no? Si no se acuerdan a qué se refiere directamente proporcional, recuerden, de división. O sea, dos magnitudes, por ejemplo, A y B, su división va a ser igual a qué? A una constante. O sea, A entre B, ¿a qué va a ser igual? A una constante. ¿Está bien? Profe, por acá dice A es igual a B por K. A es porque el B pasó a multiplicar, pues, ¿no? A es igual a B por K, por esa razón. Pero las magnitudes o las dos magnitudes tienen una relación de directamente proporcional. O sea, A entre B es igual a una constante K. ¿Está bien? Ahora, hay dos maneras de expresar o de poner directamente proporcional, que son sus iniciales o también el alfa. ¿Está bien? Algunos cuando le ponen esto de repente dicen, ah, ¿pero qué era esto? Ah, eso es directamente proporcional, ¿no? Se puede representar así o así. Entonces, cuando te digan que dos magnitudes son directamente proporcionales, es que su división es igual a una constante. Ahora, ¿cómo sería un ejemplo? ¿No? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, en el costo del arroz.
¿no? Tú cuando vas al mercado y pides 1 kilo de arroz, está 2 soles, por ejemplo, ¿no? Estamos suponiendo. Pero cuando pides 2 kilos, está 4, obviamente. Cuando pides 3, 6. Cuando pides 5 kilos, está 10 soles. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una relación directamente proporcional. Y tú la comprendes, la entiendes ya empíricamente que es así, porque sabes multiplicación. Pero la idea es que como el costo se puede calcular ya que está en soles, se puede medir porque está en soles, y el arroz también se puede medir porque está en kilogramos, son dos magnitudes. Entonces las podemos relacionar directamente proporcional. Y digo, el cociente, ¿qué va a ser? Costo entre arroz, 2 entre 1 es 2. 4 entre 2, 2. 6 entre 3, 2. 10 entre 5, 2. ¿Qué puedo deducir de esto? Que la magnitud A y B, porque tienen nombres, ¿no? O el costo y arroz también le puedes decir, son directamente proporcionales. ¿Se dan cuenta? Porque su división que te da, siempre te da una constante. O sea, tú también puedes demostrar que las dos magnitudes son directamente proporcionales, sí. ¿Está bien? Puedes hacer la demostración dependiendo ya el ejercicio, ¿no? A veces te lo dicen, a veces tienes que demostrarlo a través de los cuadros. ¿Está bien? Listo. Vamos al siguiente punto, que vendría a ser cómo lo relacionamos con multiplicaciones, ¿no? Porque, a ver, dice, las siguientes varían en la misma proporción, ¿no? Pero ¿puedo duplicar o triplicar o cuadruplicar por ser un valor? Sí. Por ejemplo, no siempre, a ver, si tú tienes una división, cuando tú tienes una fracción, por ejemplo, ¿no? 2 entre 8, yo te puedo decir 2 entre 8 es igual a 1/4, pero 1/4 también es igual a 3/12, ¿no? Y eso se hace simplemente porque puedes transformar una fracción en lo que tú creas, ¿no? Obviamente, relacionando así, 1 por 3, 4 por 3, ¿no? 2 entre 1, 8 entre 2, ¿no? O sea, si divides entre 2 arriba, digo, divides entre 2 abajo. Si multiplicas por 3 arriba, multiplicas por 3 abajo. Entonces, eso sucede en una relación directamente proporcional. Por esa razón, tú puedes multiplicar por 3 a una magnitud y obligatoriamente tienes que multiplicar la otra, porque sus divisiones te dan una constante. Por lo tanto, si multiplicas por 3 arriba, multiplicas por 3 abajo. Y la relación está bien, o sea, por 6 soles puedes comprar 3 kilogramos de arroz. Si multiplicas por 4 arriba y por 4 abajo, por 24 soles puedes comprar 12 kilos de arroz, ¿no? Es lo más normal. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo decir, profe? ¿Que puedo relacionar mis cuadros de esa manera? Sí. ¿Está bien? Y esto de acá, ¿cómo se puede plasmar? Lo puedes plasmar en tu plano cartesiano, ¿no? Siempre una magnitud directamente proporcional se dibuja en una recta, ¿está bien? Que parte del centro. Ahora, ¿y cómo ubicas los puntos de esa recta? Con lo de acá. Por ejemplo, arroz lo ponemos en el eje X y al costo lo ponemos en el eje Y. Magnitud B, magnitud A. Ahora, en el caso para 1 kilo de arroz, 2 soles. Para 2 kilos de arroz, 4 soles. Para 3 kilos de arroz, 6 soles. Y así vamos ubicando los puntos en el plano cartesiano. Y unimos todos esos puntos y se vuelve una recta. Y esa recta va a ser la recta de la magnitud directamente proporcional. ¿Está bien? Entonces, cuando tú veas una recta, siempre relaciónalo con dos magnitudes directamente proporcionales. O sea que los puntos, su división van a ser iguales. ¿Está bien? O el cociente, como dice, ¿no? De las coordenadas de cada punto de la recta es constante. Ahora, pero para eso, como digo, tiene que partir del centro, ¿eh? Si parte de acá, ya no cumple. Si parte de acá, tampoco. Si es así la recta, tampoco. ¿Está bien? Tiene que partir del centro, por si acaso. ¿Está bien? Para que cumpla. Ahora, vamos al siguiente punto, que son las magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, las magnitudes tienen una relación de multiplicación. O sea, que dos magnitudes multiplicadas te dan una constante. O sea, A por B va a ser igual a una constante, ¿no? ¿Qué significa? Que son inversamente proporcionales. Sus iniciales se puede expresar de dos maneras, como IP, que es inversamente proporcional, o 1 entre infinito, por así, no, 1 entre alfa, ¿no? Que también sería, por así decirlo, inversamente proporcional, ¿no? Directa era alfa, inversa es 1 entre alfa, ¿está bien? Son dos casos, ¿no? Es fácil reconocerlos. Ahora, profe, pero ¿cómo yo puedo saber que dos magnitudes multiplicadas es igual a una constante? La manera más fácil de saberlo es a través de un ejemplo que todos conocen y pueden entender, que es la velocidad y el tiempo. Tú, por ejemplo, tienes que llegar de tu casa al colegio, ¿no? Cuando ibas.
Tú de repente vas a la misma velocidad todos los días, ¿no? Pero si vas a menos velocidad, vas a llegar en más tiempo. Obviamente te va a demorar más tiempo. En cambio, si tú aceleras, ¿no? O vas corriendo de repente, llegas en menos tiempo. Entonces, usualmente, si pensamos, ¿no? Que tú tienes una velocidad constante, o sea, tu velocidad no varía mientras estás en el trayecto, puedes decir que la velocidad por el tiempo va a ser igual a quién? A otra situación donde tu velocidad puede ser mayor y el tiempo va a ser menor, ¿no? O sea, mayor velocidad, menor tiempo. Eso es lógico, ¿no? Eso es algo empírico que lo puedes deducir a través de experiencias. Ahora, si lo relacionamos acá en ese cuadrito, podemos decir, profe, velocidad es 20, el tiempo que le demora son 8 horas de repente. Si su velocidad es 40, el tiempo que le demora es 4. Y si su velocidad es 80, el tiempo que le demora es 2. Y me doy cuenta que la multiplicación de los dos, ¿no? Velocidad por tiempo en cada situación, ¿cuánto me da? 160. ¿Eso qué significa? Que la magnitud de la velocidad con el tiempo, en este caso, es inversamente proporcional. Ahora, ¿eso puede ser siempre? No. Entonces, por eso tienen que analizar los casos. ¿Está bien? No es simplemente decir, ah, no, sí, siempre cumple. No necesariamente, porque de repente puede tener aceleración, ¿no? Entonces, si hay aceleración, es otra cosa. ¿Está bien? Ahí hay que por eso analizar. No siempre hay que hacerlo, como digo, mecánicamente. Siempre hay que pensar. Ahora, profe, pero en el anterior caso usted dijo que se podía hacer multiplicaciones y divisiones, ¿no? ¿Acá también sería lo mismo? No. Si tú multiplicas arriba, tienes que dividir abajo. ¿Y a qué se debe eso? Ya que la relación es A por B igual a una constante, ¿no? Y si tú a A, por ejemplo, el B lo pasas al otro lado, ¿qué sucedería? Si tú quieres mantener esto, ¿qué tienes que hacer? Si multiplicas, por ejemplo, por M arriba y quieres mantener esto de acá, tendrías que multiplicar por M acá. Pero este M, ¿qué tienes que hacer? Va a dividir a lo de acá. Porque si este M quieres que baje, pasa como división, ¿no? Entonces, cuando tú multiplicas algo, divides algo. O, para que lo entiendan un poco mejor, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Puedo decir, profe, ¿por qué se divide a un lado y por qué se multiplica a otro lado, ¿no? Entonces, es básicamente por eso, para mantener la constante, ¿no? Si tú divides a M, tienes que multiplicar a M, para que M entre M siga siendo 1 y solamente quede la por B, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón se divide a uno y el otro se multiplica. ¿Saben? Esa es la razón por lo que sucede eso. Entonces, en el caso de la velocidad se multiplica por 2 y abajo se divide entre 2 por esa razón. ¿Está bien? Si divides arriba, abajo multiplicas. Y esto de acá, estos puntos que hemos creado, va a crear una hipérbola en una gráfica. O sea, cuando tú veas una hipérbola, ¿qué representa? A magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y cómo se crea una hipérbola? A través de los puntos de las dos magnitudes, que va a ser el tiempo en el eje X y la velocidad en el eje Y. Entonces decimos, tiempo 8, velocidad 20. Tiempo 4, velocidad 40. Tiempo 2, velocidad 80. Entonces, esos puntos los unes y te forman una hipérbola. Ahora, usualmente te dan la gráfica y tú tienes que ubicar los puntos y relacionarlos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver una conclusión. ¿Está bien? Eso sería todo para la parte de los dos temas. Pero ahora, ¿qué pasaría si en tu ejercicio te dicen A es directamente proporcional con B? Luego, A es inversamente proporcional con C al cuadrado. Y luego dices, A es directamente proporcional con raíz cúbica de D. Entonces, profe, ¿esto de acá qué es? Esto de acá sería una manera de interpretarlo textualmente. Pero ahora, si tú quieres unir todo este texto solamente en una fórmula, ¿cómo lo haces? Entonces comienzas así. Yo sé que A es directamente proporcional con B. Entonces, ¿yo qué te dije? Cuando te dicen eso, significa que A entre B, ¿a qué es igual? A una constante. Todo bien, pero ¿qué pasa? El A sigue teniendo una relación con alguien. ¿Con quién? Con C al cuadrado. Es inversamente proporcional, o sea, es una multiplicación. O sea, A multiplicado con C al cuadrado te da una constante. Luego, sigue, el A tiene una relación con alguien más. Es directamente proporcional con raíz cúbica de D. O sea que A entre raíz cúbica de D es igual a una constante. Y hemos unido la información de todo. ¿Y esto acá era igual? A una constante acá, ¿no? Que está acá. Listo.
Entonces, profe, cuando me tengan esta relación, ¿sucede eso? Sí, pero tienes que tener cuidado. Tienes que estar relacionado con una misma magnitud. Si no está relacionado con una magnitud en común, no puedes unir la información. ¿Está bien? Y de esta manera se crearon las fórmulas de física. ¿Está bien? Las fórmulas que te enseñan en física no son, digamos, las reales, pero tienen cierta lógica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque digamos que las fórmulas de física que usualmente nos enseñan son pues, utópicas, por así decirlo, ¿no? Donde todo es perfecto, ¿no? Donde hay una relación exacta en todo. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a los ejercicios, si no me equivoco. Listo. Bueno, sí, ya está. Sí, ya creo que ahí estaría todo bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ahí. Son un poquito agüita. Dudas. No sé si este tema lo han visto o no lo han visto, la verdad. Pero bueno, es un tema... No es tan complejo, creo yo. No es tan complejo. Porque con los ejercicios creo que se va a entender un poquito mejor, ¿no? De repente parece complicado. Más que nada, ya no, de repente tuve que haberlo hecho en dos partes, pero como ya están en cuarto de secundaria no se puede hacer en dos partes, ¿no? Se tiene que hacer nuevos temas. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios, ¿está bien? Vamos a ver si lo pueden hacer ustedes primero, ¿ya? Ahí tienen las gráficas, la primera gráfica o el primer ejercicio que te dice. Dado el gráfico de dos magnitudes proporcionales, ¿es importante que te digan que son magnitudes proporcionales? Sí. Hallar M más N. Te están pidiendo M más N, que son uno de los puntos, ¿no? De estas gráficas. Entonces, a ver, vamos. Les doy 3 minutos. No, 2 minutos, suficiente con 2 minutos. A ver, ¿cuánto les sale su respuesta? Me lo mandan por el chat, por favor, del Zoom. ¿Saben? 2 minutos, suficiente. A ver, en este ejercicio uno me dicen, ¿no? Veo dos gráficas. Veo la gráfica que es la hipérbola y veo una gráfica que es una recta. Y lo importante es que esta recta parte del centro. Por lo tanto, puedo afirmar qué cosa, que los puntos que están en esta recta son directamente proporcionales. O sea, que la magnitud A y B va a ser directamente proporcional, pero en esta recta, solamente en esta recta, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Que los puntos son directamente proporcionales? Sí. Entonces, 6 entre 3, ¿a qué va a ser igual? A 12 entre n. O, para que se vea un poquito más fácil, puedo decir que 3 entre 6 es igual a n entre 12. Es lo mismo, ¿no? Entonces puedo decir 3 entre 6 es igual a n entre 12, porque son los dos puntos, ¿no? Y simplemente el 12 paso a multiplicar, está dividiendo 12 por 3, 36. 36 entre 6 te quedaría, por lo tanto n vale 6. Listo. Ahora, ese es el primero, ¿no? Que te piden n. En el otro caso, que te piden m, vemos la hipérbola y lo relacionamos con la inversamente proporcional, ¿no? Digamos que no se puede demostrar que es inversamente proporcional, pero tienes que asumir, porque es una gráfica. ¿Está bien? Tienes que asumirlo. Entonces, ¿tú qué dices? Profe, entonces, en este punto, m y 2, a y b, ¿qué significa? Que la multiplicación es igual a una constante. Por lo tanto, m por 2, ¿a qué va a ser igual? A 6 por 3, porque eso es la propiedad, ¿no? Que en una hipérbola, los puntos, ¿no? Las coordenadas, la multiplicación va a ser igual a los otros puntos de las otras coordenadas. Por lo tanto, decimos 2m va a ser igual a 6 por 3, que es 18. M vale 9. Entonces, ¿cuánto sería m más n? Sería 15, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos hasta ahorita. Se reconectan ahorita también porque el tiempo entonces está acabando. ¿Está bien? Se reconectan, por favor. Sí, vamos. Vamos a seguir con la número 2, ¿ya? Vamos a seguir con la número 2. En el ejercicio número 2, ¿qué dice? Te dicen hallar x más y si sabemos que a es inversamente proporcional a b al cuadrado. Entonces, hay que entender esto, ¿no? A ver, profe, ¿qué significa que a es inversamente proporcional a b al cuadrado? Entonces lo interpretamos y decimos, entonces, si es inversamente proporcional,
A y B, así se escribiría, ¿no? Entonces puedo decir que la multiplicación de estas dos te van a dar una constante. O sea, A por B al cuadrado va a ser igual a una constante. Entonces lo pongo ahí y digo, entonces, me están dando de dato que cuando A es 50, en este cuadrito, B es 6. Cuando A es X, B es 5. Cuando A es 18, B es Y. Entonces, teniendo eso en cuenta, digo, si A es 50, sería 50 por 6 al cuadrado, va a ser igual a una constante. Pero lo puedo igualar con otro más, ¿no? Con X, que es cuando X igual a X por cuando B vale 5, o sea, 5 al cuadrado. Y puedo decir que es igual a que es igual a 18 por B que va a ser Y, o sea, 18 por Y al cuadrado. Entonces, estos tres son iguales porque cumple la relación, o sea que va a ser igual a una constante K. Pero esta constante K no nos importa, lo que nos interesa es X y Y. Por lo tanto, ¿cómo igualaríamos? Podemos resolver esto de acá primero, ¿no? Y luego lo igualamos con X por 5 al cuadrado y lo igualamos con 18 por Y al cuadrado, ¿no? Entonces decimos, ¿no? 6 al cuadrado sería 36, por 50 sería 1800, ¿no? Si no me equivoco, 1800. Y 1800 a qué va a ser igual. 5 al cuadrado, 25 por X, y sería igual a 18 por Y al cuadrado. Entonces, igualamos uno con uno, ¿no? Igualamos 25X es igual a 1800, y también podemos igualar que 18Y al cuadrado es igual a 1800. Entonces, ¿cuánto sale X y cuánto sale Y, por favor? ¿Cuánto sale X y cuánto sale Y? A ver, díganme. A ver, le doy 30 segundos. ¿Cuánto sale X y cuánto sale Y? Ay, vamos a preguntar a alguien directamente, ¿eh? A ver, el vistito. El vistito, a ver, ¿cuánto sale X? Vamos a pasar lista el día de hoy. Ya me animé. Vamos a pasar lista. El vistito, ¿cuánto sale X? Vamos a ver. Tarararararara. Muy bien, sigamos. ¿Cuánto vale X, Francesco Dávila? ¿Cuánto vale? Muy bien, Francesco. Muy bien. Muchas gracias, Francesco. Entonces sigamos. X vale 72, ¿no? Como siempre les digo, no pregunto cosas difíciles, ¿eh? No pregunto cosas difíciles. Sigamos. A ver, siguiente. Gonzalo Quispe, ¿cuánto vale Y? Gonzalo Quispe, ¿cuánto vale Y? Eh, 100. Ya, muy bien, está bien, no hay problema. A ver, lo que hizo Gonzalo Quispe, supongo, es que el 18 lo pasó a dividir. Dijo 1800 entre 18, profe, 100. Muy bien. Pero yo dije Y, ¿no? Te faltó ahí el Y. Entonces, ¿qué número al cuadrado te da 100? 10. Por lo tanto, sería 10 al cuadrado, 100. ¿Cuánto vale Y? 10. Listo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. La idea es que participen, ¿ah? La idea es que participen. Entonces, ¿cuánto vale X más Y? 72 más 10, 82. ¿Está bien? Listo. Sencillo. Recuerden que lo importante es participar, ¿no? Recuerden que lo importante es participar, no estar callados, ¿está bien?
También decir, si no sabes, no sabes, también lo puedes decir, no hay ningún problema, yo te voy a entender, más bien te voy a preguntar después para que respondas otra vez, ¿no? Una pregunta parecida, quizás, ¿está bien? La idea es que aprendan, ¿no? La idea es que aprendan. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Este es un problema, digamos, de física. No sé si han hecho circuitos eléctricos, pero que supongo que no, porque física lleva 1 hora nomás, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice? La potencia de un circuito varía directamente proporcional con la resistencia y el cuadrado de la corriente. Si la potencia aumenta al 100% y la resistencia disminuye el 2%, la corriente varía en 9 amperios. ¿Cuál era la corriente al principio? Entonces, parece como un poco complicado todo, ¿no? El mundo se viene ahí abajo, pero hay que relacionarlo. Te dicen la potencia. A la potencia le vamos a poner la inicial P. ¿Está bien? Siempre póngale una inicial. Usualmente la potencia se pone como una inicial P también en física, también, ¿no? Se expresa en watts. Ahora, varía directamente proporcional con la resistencia. Identificamos nuestras magnitudes. Pero, ¿estos son magnitudes? Sí, porque se miden, ¿no? La potencia en watts, la resistencia en ohmios. Y lo vamos a poner con una R. Y el cuadrado de la corriente. Profe, ¿la corriente qué es? La corriente es intensidad, más conocida, ¿no? O se le pone como I. ¿Está bien? Estamos usando términos físicos, ¿ya? Para que lo relacionen de repente algunos. Entonces, ahora interpretamos. Como la potencia varía directamente proporcional con la resistencia, ¿qué puedo decir? Que la potencia entre la resistencia va a ser igual a una constante. Pero luego, ¿qué pasa? Te dice, varía directamente con la resistencia, pero, no, y el cuadrado de la corriente, o sea, y junto también con el cuadrado de la corriente. Por lo tanto, la potencia también estaría así. Lo interpretaría así. Mira. Sería potencia sobre resistencia y por el I al cuadrado, porque también dice que es directamente proporcional con la resistencia y directamente proporcional con la corriente al cuadrado. ¿No? Ahí está. ¿Y esto qué va a ser igual? A una constante. Entonces, como yo les decía, usualmente en la fórmula no es así, ¿no? La fórmula, por ejemplo, que está en física es potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Así está la fórmula. Profe, pero eso está mal entonces. No, está bien, porque siempre debe haber una constante K. ¿Está bien? Siempre hay una constante K, que puede ser por el medio donde te encuentras, estás en el agua, estás en el aire, estás en la tierra, ¿no? Cuando un ingeniero trabaja, no va a trabajar con esta fórmula de acá, sin el K. Siempre hay algo que hace variar, ¿no? La potencia, ¿no? Dependiendo del medio, ¿no? O situación, ¿no? Hay algo que cambia o varía, ¿no? Por eso les digo, siempre nos enseñan de una manera utópica, ¿no? Entonces, pero es para que tengan los conceptos, obviamente, y luego lo aprendan mejor, ¿no? No es que esté mal tampoco, está bien. Entonces, ¿esta es la relación que encontramos? Sí, ya que demostramos la fórmula. Ahora, dice, si la potencia aumenta en un 100% y la resistencia disminuye en 2%, la corriente varía en 9 amperios. ¿Cuál era la corriente al principio? Entonces, a ver, nosotros ya hemos llevado porcentajes, por lo tanto ya sabemos trabajar. Entonces, si la potencia era P al inicio, ¿no? Si yo varío en 100%, significa que de lo que era un 100%, ¿no? Porque, a ver, el 100% que era igual a 1. O sea, 100% por P es como decir 1 por P, que sigue siendo P. Entonces, si yo le aumento el 100%, la nueva potencia va a ser 200%, porque le ha aumentado 100%, ¿no? Eso es porcentaje, ¿ah? Eso ya lo he enseñado, ¿no? En el tema del porcentaje. Ahora, luego te dice, la resistencia disminuye en 2%. Lo mismo, la resistencia al inicio era 100% por R. Recuerden que el 100% es 1, por eso le pongo acá 100% de R, ¿no? Lo estoy poniendo así, ¿por qué? Porque el 100% es 1, ¿no? Y el 1 multiplicado por cualquier cosa, o cualquier número, es lo mismo. Entonces, se disminuyó en 2%, 100 menos 2 sería 98% de R, ¿no? Cambia. Pero ¿qué pasa? Luego dice que la corriente varía en 9 amperios. Ahora la pregunta es, ¿será mayor o menor? Entonces, no me dicen, solo me dicen que varía. No sé si es positivamente o negativamente. Entonces, vamos a dejarlo en suspenso, ¿ya? No lo vamos a pensar mucho, vamos a poner que es un x al cuadrado. ¿Está bien?
Y esto de acá va a ser igual a ¿quién? A un K. ¿Por qué? Porque la potencia aumentó, la resistencia disminuyó y la corriente varía, pero siguen teniendo la misma relación. Esta es una nueva potencia, con una nueva resistencia y con una nueva intensidad. ¿Qué cumplía? Que igual sea el valor que tengan, te va a dar igual a una constante K. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy a igualar estas dos. ¿Está bien? Los igualo, las dos divisiones. Entonces voy a copiarlo mejor para ganar tiempo. Y lo pongo acá uno y lo voy a igualar porque los dos son igual a una constante. No los igualo. Entonces lo voy a igualar y los pongo ahí. Entonces, si tú igualas, ¿qué sucede? Puedes simplificar. P con P se puede simplificar porque el P pasa a dividir. Se va, se va. Porcentaje también pasa a dividir. Entonces se va, se va. 100 pasa a dividir. Entonces estos dos ceros se van con estos dos ceros. Porque pasa a dividir, ¿no? De frente nomás. R con R también. Porque el de acá pasa a multiplicar al otro lado y R entre R sería 1. Porcentaje también pasa a multiplicar, se dividiría con quién, con este porcentaje. Y me quedaría de esta manera. Vamos a dejarlo el x al cuadrado arriba. Pasa a multiplicar, entonces quedaría así. X al cuadrado va a ser igual a... Y este 100 que pasa a multiplicar al otro lado. 2 por 100 sería 200. 200. Y el y al cuadrado que pasa también. Sobre 98. Porque acá hay un 98. Entonces ahí todos se asustan, pero no se olviden de que puedes simplificar todavía. Le puedes sacar la mitad, la mitad de 200, 100, la mitad de 98, 49. Por lo tanto, ¿qué te queda? Que x al cuadrado es igual a 100 entre 49 por y al cuadrado. Pero no te olvides de que cuando tú pasas el cuadrado al otro lado, pasa como raíz. Por lo tanto, esto pasa como raíz, así, ¿no? Raíz cuadrada de 100 entre 49 por y al cuadrado. Y como estamos en una multiplicación y una división, esta raíz afecta a todo. O sea, x a qué va a ser igual. Raíz de 100, 10. Sobre raíz de 49, 7. Raíz de y al cuadrado, y. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el valor de x o la nueva intensidad que va a ser igual a 10 séptimos de y. Entonces, si es 10 séptimos de y, ¿qué significa? Si la intensidad antes era y, ahora es 10 séptimos de y, aumentó. Porque 10 séptimos es mayor que y, pues, ¿no? Es mayor. Por lo tanto, la variación es positiva, o sea, aumenta la intensidad. ¿En cuánto? En 9. Entonces simplemente borro lo demás y digo, como me dan de dato, que la intensidad varía en 9, o sea, intensidad más 9, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la nueva intensidad. 10 sobre 7. Y como tú ya sabes restar fracciones, el i pasa a restar, sería 10 entre 7 menos el i. Y eso, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la intensidad? Ya creo que hemos hecho varios ejercicios de fracciones, entonces ya creo que ya pueden hacerlo solitos. ¿Cuánto sale la intensidad? No es la primera vez que hago resta de enteros con fracciones, ¿eh? Por si acaso. Ya he hecho varios ejercicios. Entonces, ¿cuánto sale la intensidad? A ver, para todos, para todos. Ahí vamos a preguntar a alguien, ¿eh? Vamos a preguntar a alguien. A ver, ¿quién seguía? Josué Navarro, a ver. ¿Cuánto sale la intensidad, Josué? Quedó así la ecuación, ¿no? ¿Cuánto sale la intensidad? Vamos a esperar si Josué responde, si está vivo. No, recuerda que si no saben, no hay problema. Se puede explicar, pero si no dicen nada, no sé si no saben, ¿no? Por si acaso. ¿Está bien? No soy adivino, de repente no están, saben, pero no están de repente, ¿no? Pero igual los apunto que no están presentes. ¿Está bien? Hay cosas que uno hace callado, por si acaso, ¿no? No se avisa. Obviamente si se va acumulando dos, tres veces, ya se avisa a los papás. ¿Está bien? Y a cada uno, en ese caso, se
Tendría que condicionar, ¿no? Ya, Josué. Entonces, fíjate cómo lo voy a hacer, Josué. Por ahí alguien ha respondido bien. ¿Sí? No hay problema. No podemos saber porque no de repente no practicamos, ¿no? Por ejemplo, yo ya no me acuerdo historia, lo que hacía en el colegio, lo que estudié en la academia, pues, no repaso, la verdad, ¿no? Yo sabía bastante historia cuando estaba en la academia porque me gustaba y además también servía, ¿no? Para postular, pero era también porque me gustaba la historia. Me gusta historia, economía también me gustaba, pero más historia. Pero bueno, vamos al tema ahora. ¿Cómo se resta una fracción con un entero, ¿no? Esto es, por así decirlo, una fracción y esto es como una variable entera. Entonces se restaba así. El denominador queda igualito, o sea, 7 queda abajo igualito. Y luego, ¿cómo se restaba? El 7 multiplicaba el i. Y el 10i queda igualito arriba, o sea, 10i menos, y arriba sería 7 por i, 7i. O sea, queda así, 10i menos 7i sobre 7. 10i menos 7i, 10 menos 7, 3i. 3i sobre 7. ¿A qué va a ser igual? A 9. Entonces, ¿qué hago? Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y ese 7 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 9 por 7, 63. ¿No? O sea, 63 es igual a 3i. Y el 3 que pasa a dividir sería 63 entre 3, 21. Ahora, pero tengan cuidado. No digan solamente 21, sino digan 21 amperios. ¿No? Que usualmente se pone con una A, ¿no? Así como newtons ustedes ponen una N, también acá se pone amperios, se pone una A. ¿No? Voltios se pone una V. ¿No? Es bueno que sepan hablarlo así, ¿no? Porque de repente saben que a veces es importante saber los nombres, ¿no? Las unidades. Porque cuando tú vas al mercadito, ¿no? O cuando vas a comprar algo, no dices, ¿cuánto cuesta? Y ellos no te dicen, estás, 500, ¿no? Tú de repente puedes decir, pues es soles o dólares, ¿no? No sabes, ¿no? O de repente tú cuando vas al mercado a pedir algo, dices, dame un kilo. Bueno, dices, dame, 5 de papa, dices, o 2 de arroz, ¿no? No dices así, dices 2 kilos de arroz. Y hablas en unidades. Entonces siempre es bueno hablar en unidades, ¿no? Para que te entiendan los demás, ¿no? Si algún día de repente quieres preguntar algo a tu profesor, también tienes que hablar así, ¿no? Hablando con unidades. Listo, entonces, ¿cuál era la corriente al principio? Era 21. Está en 21 amperios. Listo, vamos a la 4 entonces. La 4 que dice, A varía en razón directa a B e inversa al cuadrado de C. Cuando A es 10, B es 4 y C es 14. Hallará cuando sea 16 y C sea 7. A ver, primero encuentren la fórmula general. Te están diciendo que A varía en razón directa a B, o sea, que es directamente proporcional, o sea, A entre B va a ser igual a una constante. Eso es lo que puedes deducir al inicio. Luego, pero dice A varía en razón directamente a B e inversa al cuadrado de C. O sea, es inverso al cuadrado de C, o sea, A por C al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A una constante. Por lo tanto, toda esta fórmula lo he demostrado en 1 y esto va a ser igual a una constante. ¿Qué digo entonces? Me dan situación 1. Cuando A es 10, voy reemplazando. Cuando A es 10, B es 4. Ahí está. Y C es 14. Estoy reemplazando de frente. Y dice, me dan otra situación. Entonces, como es otra situación, se supone que tiene que ser igual a él, a lo que he creado acá. Entonces, va a ser igual cuando te piden hallar A, o sea, te piden hallar acá A, cuando B sea 16 y C sea 7. O sea, acá sería 7 al cuadrado. Entonces, este es un caso y este es otro caso. Pero son iguales a través de esta fórmula, porque los dos son igual a una constante, ¿no? Por esa razón los igualo, porque los dos son igual a una constante en las dos situaciones. ¿Cuánto sale A, por favor? ¿Cuándo sale A? A ver, respuestas por ahí. ¿Quién sigue? A ver, de la lista. Sigue Lisbeth Anjay Poma. A ver, Lisbeth. Estoy yendo por orden de suma, por si acaso, lista de suma. ¿Cuándo sale A? A ver.
A ver, Lisbeth. La están haciendo, supongo. Lo bueno que Lisbeth está participando, así es que de repente hasta que lo resuelva, ¿no? Puedo creer que lo está resolviendo ya que está participando. Más bien les aviso a los chicos que están en el grupo de la ONEM, o es abierto también para ustedes también, ¿ya? Para los que quieren ingresar. Hoy ya tenemos este reforzamiento para los de nivel 2 ya que es tercer y cuarto. Entonces tenemos voy a hacer el solucionario de lo que les dejé, ¿no? Como examen ese día. Voy a hacer el solucionario para que vean cómo se resuelven los ejercicios. ¿Está bien? Lo voy a hacer en vivo, es a las 4. ¿Está bien? Es a las 4 de la tarde. Habíamos quedado con los que quedaron, que a las 4. Entonces, si pueden, entren. ¿Está bien? Si pueden, entren. No es obligatorio. ¿Está bien? Es el mismo link que uso para matemática. Igual lo voy a poner en el grupo. ¿Está bien? Pero la invitación es para todos. ¿Está bien? Para que luego no digan, no, solamente para algunos. No, es para todos. ¿está bien? Todos están invitados a aprender, ¿no? Los que quieran pueden entrar, los que no, también, no hay problema. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sabe? Supongo que Lisbeth estará intentándolo, eso espero, ya que como está participando puedo creer, ¿no? Puedo creer de que está ahí, al menos, ¿no? Si no está participando, bueno, tampoco puedo creer nada, ¿no? Entonces, te dan motivos siempre. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo sería? Entonces, es así, ¿no? Lo estoy invirtiendo nomás, es lo mismo, ¿no? Es como decir, A es igual a B, B es igual a A, ¿no? Ya. Simplemente estoy invirtiendo. ¿Para qué? Ah, me equivoco. Toda la vida me equivoco cuando copio, ¿no? Acá es 4. Entonces, vamos a simplificar. Yo les recomiendo que simplifiquen así nomás de acá, para que sea un poco más fácil. 16 con 4, el 16 pasa a multiplicar. Entonces tú dices, entonces le puedo sacar cuarta y cuarta. 1 y 1, porque este 16 como pasa a multiplicar se dividiría con este 4. O sea, acá queda 4. Luego no se puede hacer otra cosa más. Yo lo podría hacer directo de acá. Lo podría hacer, pero de repente los confundo, así es que mejor no. Entonces, este 4 pasa a multiplicar. 10 por 4, 40. O sea, queda 40 por 14 al cuadrado. Sobre el 7 al cuadrado va a pasar a dividir porque está multiplicando. Entonces, acá aplicamos una propiedad de álgebra, de ley de exponentes. Como los dos tienen cuadrado, puedo ponerlo así. 14 sobre 7, ¿no? Al cuadrado. Todo al cuadrado. Claro, porque el cuadrado afecta al de arriba, al numerador y al denominador, ¿no? Pues ley de exponentes. Y dijeron que nunca iba a servir ley de exponentes, ¿no? 14 entre 7, 2. Entonces lo de adentro sale 2. 2 al cuadrado, 4. 40 por 4, 160. ¿Ven? Entonces, más fácil, ¿no? Algunos de repente se han puesto ya 14 al cuadrado, ¿no? Y luego lo han dividido entre 7 al cuadrado. Pierden tiempo, ¿no? Pierden tiempo. Entonces, pierden tiempo en ese aspecto. ¿Sí? Tengan mucho, pero mucho cuidado, por favor. Por ahí algunos dicen, no, muy difícil, ¿no? Pero con unas leyes de exponentes sale rápido. Bueno, no le voy a borrar porque, bueno, ahí quedó. Sí, está fácil, ¿no? Está fácil. No hay problema, Vivian, no hay problema, no hay problema. Por si acaso siempre estoy atento a lo que escriben, ¿no? A veces no digo nada porque como estoy explicando, ¿sí? Pero siempre estoy atento a lo que están participando, por si acaso. ¿Está bien? Siempre estoy atento. Ya, no hay problema, Vivian, no hay problema. Bueno, voy leyendo entonces el ejercicio número 5. El ejercicio 5 dice, el área que desea pintar es proporcional al número de galones de pintura que se utiliza. Si para pintar 200 metros cuadrados se necesitan 25 galones, ¿qué área se pintará con 15 galones? Ahora, este tipo de preguntas usualmente tiene que hacerse un pintor, ¿no? O alguien que va a pintar su casa de repente, ¿no? O tu papá. Dice, ¿no? Dicen, a ver, yo he pintado el primer piso con 5 galones de pintura, dice, ¿no? Entonces le pregunta a su hijo, ¿no? O a su hija. Le dice, a ver, hijo o hija, tú que estudias aritmética, ¿cuánto necesitaría para medio piso, ¿no? O de repente para 3 cuartos. Entonces, ¿cómo lo calculas? Con el área, ¿no? Tu relación debe ser, sacas el área del primer piso, lo relacionas con los galones que ha pintado tu papá y le sacas el cálculo exacto sacando el área que él va a pintar ahora y le sacas su pintura exacta. Y sirve, ¿no? Entonces, la relación, ¿cómo es? Directamente proporcional. Muy bien, bien, está bien, está bien. Si tienen problemas ahí de ver la pantalla, me avisan nomás ya para que se vuelvan a conectar, no hay problema. Entonces,
Ustedes dirán, profe, entonces sirve la aritmética en la vida real, obviamente que sirve, ¿no? Solamente que a veces no le dan el uso, porque de repente tu papá se sorprende de la precisión que tienes al hallar la cantidad de galones. ¿Y eso en qué ayuda a tu papá? A que ahorre, ¿no? Y a que no vaya a comprar de repente repetitivamente la cantidad de pintura que necesita, ¿no? Entonces, ¿hay utilidad? Hay utilidad. Entonces, en este caso, ¿qué nos damos cuenta? Que el área es proporcional al número de galones de pintura, o sea, área sobre el número de galones, ¿no? El área es magnitud, ¿por qué? Porque se mide en metros cuadrados. ¿Y el número de galones también, profe? Claro, porque es una cantidad, ¿no? Es una cantidad. Número de galones. Se puede medir, ¿no? Se puede medir por cantidad. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el área entre el número de galones es igual a quién? A una constante. Y esto también cumple la vida real, por si acaso, ¿ah? ¿Saben? La relación de área entre el número de galones va a ser a igual a quién? A, bueno, a otro caso más, ¿no? A una constante. Pero bueno, entonces, a mayor área vas a necesitar más galones. Esa es la relación, ¿ah? Mayor área, mayor cantidad de galones. Por eso se relaciona proporcionalmente. Entonces, decimos, el primer caso que te dice, si para pintar 200 metros cuadrados se necesitan 25 galones, o sea, para 200 metros cuadrados de área se necesitan 25 galones, ¿qué área se pintará con 15 galones? O sea, acá pones 15 y te piden el área, o sea, un A, ¿no? ¿Qué área se pintará con 15 galones? Lo igualas, porque los dos son igual a una constante. Y sale. 15 pasa a multiplicar, lo divides entre 25, acá lo podemos dividir al toque, ¿no? Quinta, quinta, ¿no? 5 sale 40. Quinta 1, quinta 8. El 15 pasa a multiplicar, 15 por 8, 120. Por lo tanto, ¿cuántos metros cuadrados se puede pintar con 15 galones? 120 metros cuadrados. Y esta es la técnica que usan los pintores para más o menos calcular, ¿no? Algunos lo calculan así a la vista, ¿no? Pero eso ya es por la práctica que tienen. Pero tampoco no lo hacen exacto, porque a veces siempre sobra pintura. Y es porque no lo hacen exacto también, ¿no? Entonces ahí está su error. O de repente quieren ganar algo más, ¿no? Quién sabe. Siempre hay por ahí, ¿no? En las ganas de querer de repente por ahí sacarse un montito más. Pero bueno, vamos a la número 6. ¿Qué dice la 6? El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Un diamante que costaba $450 es partido en dos partes, tal que uno es el doble del otro. Hallar cuánto se perdió o se ganó por haberlo partido. Bueno, entonces ya que vivimos en un mundo moderno, supongo que las mujeres más adelante, hoy actualmente, están entregando anillos a los hombres, ¿no? Entonces supongo que le darán un diamante a sus futuros esposos o parejas, o quizás no tengan, entonces también se puedan regalar a sí mismas las mujeres, como también los hombres, ¿no? Porque hay hombres que usan anillos, hay que ser sincero, ¿no? O de repente les gusta el diamante, ¿no? Porque a veces tener algo valioso también les puede gustar, ¿no? Pero bueno, ya depende de los gustos de cada uno. De repente algunos días se compran un diamante. Obviamente está muy caro. Entonces, cuando te lo venden acorde a su precio, ¿no? Y también cómo está el mercado, dependiendo. Pero hay una relación, profe, del precio con el peso, sí. Y en este caso, como que te dan una idea de cómo se maneja. El precio de un diamante, vamos a ponerle precio, es directamente proporcional, o sea, precio del diamante sobre el peso, pero al cuadrado, o sea, su peso al cuadrado. Vamos a ponerlo así, peso al cuadrado. ¿Qué va a ser igual? A una constante. Porque esa es la relación precio entre peso al cuadrado es igual a una constante. Pero ¿qué pasa? Dice que un diamante, o sea, un diamante solito, bueno, no sé dibujar un diamante, la verdad, así que voy a dibujar un cuadrado nomás. Dice que este diamante solito costaba $450. Solo. Pero ¿qué pasa? Dice que luego se parte en dos, ¿no? Lo parten en dos, ya que como está muy caro y nadie quiere comprarlo, lo partieron en dos. Pero cuando lo parten en dos, ¿qué sucede? Dice que uno es el doble del otro. ¿Qué significa eso? Que su peso también es el doble del otro. O sea, si su peso de él era M, su peso de él es 2M, ¿no? Porque dice que uno es el doble del peso del otro. Por lo tanto, yo puedo hallar cuánto pesó al inicio, porque a ver, si lo estoy partiendo, ¿no? En dos, significa que el peso de la suma de los dos es el inicial, o sea, él pesa 3M. ¿Qué te piden? Hallar cuánto se perdió o se ganó por haberlo partido. Claramente,
cuando a veces uno vende por partes, ganas más, ¿no? Cuando vendes por partes algo, usualmente ganas más, pero no siempre, ¿no? Entonces vamos a relacionarlo. A ver, yo sé que el precio al inicio estaba a 450. Entonces vamos a relacionar. Y su peso era 3m al cuadrado. O sea, 450 entre el peso, que sería 3m al cuadrado, va a ser igual a una constante. Pero yo tengo otros datos, ¿no? ¿Cuánto costará cuando el peso es m y cuando el peso es 2m? Entonces, vamos a ponerle acá el precio 1, o precio sub 1 y precio sub 2. ¿Está bien? Entonces voy a poner así, vamos a relacionar los dos. Sería entonces, esto de acá va a ser igual a ¿quién? Al precio sub 1 sobre el peso para él es m, o sea, m al cuadrado. Igual al precio sub 2 sobre el peso al cuadrado, o sea, 2m al cuadrado. Entonces, sería así. Entonces, lo que podemos hacer es igualar, ¿no? Pero antes de igualar, vamos a hacer algo de frente, ¿ah? Para ganar tiempo. 3m al cuadrado, que es igual. 3 al cuadrado, 9. O sea, acá, ¿qué te queda? Te queda 9m al cuadrado. ¿Ya? Luego, 2m al cuadrado, que es igual. Lo mismo. 2 al cuadrado, 4. M al cuadrado, m al cuadrado. O sea, 4m al cuadrado. Y lo que podemos hacer es esto. Ya que hemos hecho razones y proporciones, si no me equivoco, como todo se divide entre m al cuadrado, puedo simplificarlo a todo m al cuadrado. Porque todo tiene m al cuadrado. O sea, puedo simplificar. ¿Cómo? Multiplicando por m al cuadrado todo. Si tú multiplicas por m al cuadrado todo, no afecta en nada, ¿no? Porque estás simplificando las mismas razones o proporciones, ¿no? Por lo tanto, simplificamos m al cuadrado, m al cuadrado y m al cuadrado. ¿Qué te queda? 450 entre 9, 50. 50 que va a ser igual a P1, P sub 1, y va a ser igual a P sub 2 entre 4. ¿Mm? Ganas tiempo, ¿te das cuenta? Ganas tiempo en vez de estar igualando uno por uno. Por lo tanto, ya puedo saber cuánto vale P sub 1, o sea, el precio 1, 50. Y P sub 2 entre 4 va a ser igual a 50. Por lo tanto, el 4 pasa a multiplicar. 50 por 4, 200. ¿Cuánto vale P sub 2? 200. O sea, profe, el precio de 1 va a ser 50, el precio de 2 va a ser 200. Sí. ¿Qué significa? Que se ha perdido. Cuando lo partes, pierdes el precio. ¿Por qué? Porque al inicio estaba 450, pero cuando lo partes está 50 y 200. Entonces, ¿cuánto perdiste? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto perdí? El precio final, o sea, 200 más 50, menos el precio inicial. Sería 250 menos 450, 200. ¿Cuánto perdió? Perdió 200 dolaritos, ¿no? Perdió. Este negativo significa que ha perdido 200 dólares por partir. Por eso usualmente no sirve partir los diamantes, ¿no? Usualmente no sirve, porque ellos lo calculan de esa manera. ¿Para qué? Porque dicen, a ver, un diamante partido pierde la belleza, por así decirlo, ¿no? La belleza que tiene el diamante. Entonces, ¿cómo pueden sacarle provecho los que compran y venden diamantes, ¿no? Con esta relación proporcional, que el peso sea al cuadrado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si partes uno, sale a cuenta, ¿no? Y tiene lógica del por qué lo hacen, ¿no? En esa relación. Bueno, cada uno tiene su relación, ¿no? Por ahí, en ese caso. No voy a apagar el micrófono porque están haciendo bulla ahorita, ¿ya? Ahorita vuelvo. Veamos. A ver, el problema 7 que te dice, sea P y V la presión y el volumen de cierto gas, de modo que P la presión es inversamente proporcional a volumen al cuadrado. ¿Cuál es la presión de un gas de 300 centímetros cúbicos si 400 centímetros cúbicos de dicho gas tiene una presión de 2,7 atmósferas? Entonces, esto de acá se relaciona bastante con el pavo ratón, ¿no? Hay algunas leyes que se ven ahí en química, ¿no? Donde se relaciona la presión, el volumen y todo eso. Entonces, lo que tenemos que ver es, profe, me dan de dato que el P es inversamente proporcional a V al cuadrado, o sea, volumen al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo expreso? Presión por volumen al cuadrado, eso significa que son inversamente proporcionales, ¿a qué va a ser igual? A una constante, ¿no? Entonces, ¿qué digo, profe? ¿Cuál es la presión de un gas de 300 centímetros cúbicos? O sea, me están viendo la presión de un gas
Recuerden que centímetros cúbicos, ¿qué es? Volumen. Entonces, me dicen que en el primer caso el volumen es 300 centímetros cúbicos, pero no conozco su presión. O sea, eso es lo que me piden allá, la presión. Va a ser igual a otro caso. Te dice, si cuando es 400 centímetros cúbicos de dicho gas, tiene una presión de 2,7 atmósferas. O sea, cuando tiene este volumen, su presión es 2,7 atmósferas. O sea, 2,7 por 400 centímetros cúbicos va a ser igual también a ¿qué cosa? Al cuadrado, no me estoy olvidando del cuadrado. Lapsus, ¿verdad? Presión por volumen al cuadrado es igual a presión por volumen al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Este es un caso que te están pidiendo, allá es la presión, y este es el otro caso que te dan de dato. Entonces simplemente resolvemos. Ya les enseñé cómo resolver, ¿no? El 2,7 déjalo así. Y este 300 al cuadrado pasa a dividir. O sea, te quedaría 400 al cuadrado sobre 300 al cuadrado. Y para que no te compliques la vida y te pongas a hallar cuánto es 400 al cuadrado y 300 al cuadrado, simplemente ¿qué haces? Aplicas ley de exponentes. El cuadrado lo unes, ¿no? En la división, ya que como el cuadrado afecta a los dos, lo podemos así decir. El cuadrado va para los dos. Y ahí es más fácil simplificar. 0 con 0 se va, con estos dos ceros de acá se va. ¿Qué te queda? 4 tercios. Por lo tanto, ¿qué te quedaría? Te quedaría 2,7 multiplicado por 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. Y acá podemos dividir 2,7 entre 9, sale 0,3. ¿No? Es como decir 27 entre 9, 3. Pero como hay una coma, un decimal sería 0,3. 0,3 por 16, decimos 3 por 16, 48. Pero como hay una coma decimal, se aumenta una coma por acá y llega acá, 4,8 sería. ¿Está bien? Eso a los chicos de segundo, por ejemplo, les he enseñado. No sé si a ustedes les han enseñado eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión de un gas? Cuando es 300 centímetros cúbicos, sería 4,8 atmósferas. Sería 4,8 atmósferas. Listo. Recuerden que no existe solamente un tipo de medición de presión, también están los milímetros de mercurio, ¿no? Que es otro tipo de medición. También están los pascales, que es otro tipo de medición. Entonces, hay muchos tipos de medición, ¿no? No solamente atmósfera. Por eso siempre es importante recalcar cuál estás haciendo, ¿no? Siempre es importante ponerlo. Y por último, ya para la despedida del día de hoy, ¿no? ¿Qué dice la 8? Se sabe que P es directamente proporcional a T e inversamente proporcional a V. Y además, cuando P es 8, T es 2 y V es 4. Calcular el valor de P cuando T sea 3 y V sea 12. Entonces, a ver, vamos a relacionarlo. P es directamente proporcional a T. Entonces, ¿qué significa? Que P entre T va a ser igual a una constante. Pero luego te dicen que también es inversamente proporcional a V. O sea, P por V, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una constante. O sea, P por V entre T, ¿a qué es igual? A una constante. Unir la información, ¿no? El texto acá. Entonces, luego, como te dan los datos, simplemente lo reemplazamos, pues, ¿no? Sería así. El primer caso que te dan dice, además, cuando P es 8, mira, ¿qué pasa cuando P es 8? T es 2, reemplazamos en la fórmula, por, y V es 4. ¿A qué va a ser igual esto? A otro caso. Te dice, calcular el valor de P, el de acá, cuando T sea 3, T va abajo, y V sea 12, o sea, va acá. Listo, nada más. Y acá sería 8 por 4, 32. ¿No? 8 entre 2, 4. Por 4, 16. 2 entre 3, 4. O sea, sería 4 por P. El 4 pasa a dividir, P vale 4. Listo, la última, la más facilita. Profe, pero acá no dan unidades, no te dan unidades, ¿no? No te las dicen, no de repente esté algo, pero para ahorrar ese texto a veces no te dicen. Pero como te están usando la palabra directamente proporcional, tienes que asumir que son magnitudes. ¿Eh? Tienes que asumir que son magnitudes. Listo, chicos. Bueno, eso sería todo por hoy entonces. ¿Está bien? Estaba fácil los ejercicios, ¿no? No he tratado de que sean muy complicados, para tampoco complicarles la vida, ¿no? Y que sea entendible. ¿Está bien? Listo. Bueno, chicos, sería todo por hoy. Vamos a parar acá nomás la grabación. Ya se olviden que tienen que explicar, ¿no? Señálenme qué relación tiene cada uno, ¿no? ¿No? Por ahí.